Saludos estudiantes de la Palabra de Dios, bienvenidos a nuestro programa Viviendo la Palabra. Este es un esfuerzo de la comunidad ministerial, la comunidad pastoral de las iglesias Lifehouse, para poder difundir los estudios bíblicos que compartimos con nuestra comunidad de fe. Si tú pudieras acompañarnos en nuestro auditorio ubicado en Cipreses de Curriabat, los jueves a las 7 de la noche, tenemos sesiones de estudios bíblicos donde estos mismos son desarrollados con espacio para pregunta y para interactuar. Te bendecimos, es para mí un privilegio poder acompañarles en el estudio de esta palabra. Continuamos con nuestra serie de estudios, Introducción al Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. Ya hoy nos corresponde el 13º de los estudios acerca de esta temática. Y el primero de la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Así se titula y así llamamos a la iglesia de Filadelfia. Permíteme leer la carta de la iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una hermosa carta que escribe nuestro Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Y aunque es un hermoso título, déjame compartir contigo un párrafo del comentario MacArthur del Nuevo Testamento que dice así: como todas las iglesias, la de Filadelfia tenía sus imperfecciones. Sin embargo, el Señor elogia a sus miembros por su fidelidad y lealtad. Ellos y la congregación de Esmirna fueron las únicas dos de las 7 iglesias que no recibieron reprensión de parte del Señor de la iglesia. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia fiel. Fue una iglesia especial. Vamos a estudiar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, el mensaje que encontramos en esta carta, empezando por el autor. Y me corresponde siempre recordar que el autor de cada una de las 7 cartas es el mismo Señor Jesús. Pero en cada una de ellas se resaltan atributos particulares de nuestro Salvador. Y a esos atributos debemos de prestarles especial atención porque nos permiten conocer mejor la revelación acerca de Jesucristo. Sus atributos me permiten conocerle mejor. Finalmente, el Evangelio es una relación especial con nuestro Señor Jesús. Vamos entonces a estudiar el día de hoy los atributos del autor de esta carta, es decir, los atributos que resalta la carta de Filadelfia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que dice el autor. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Estos son los atributos de Jesús que la carta nos está invitando a que estudiemos. Uno a uno exploremos lo que la palabra enseña acerca de esto. Vamos con el primer atributo, el santo. Acompáñeme al segundo libro de Reyes, el capítulo 19 y el verso 22.
en un interesante pasaje que nos habla cuando la Israel del rey Ezequías era sitiada por un blasfemo rey asirio que profirió insultos en contra no solo del pueblo de Israel, sino también del santo Dios de Israel. Leamos segundo de Reyes 19:22. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Y vamos a ver en este y en los próximos pasajes que hay una relación especial entre la santidad de Dios y el pueblo de Dios. La palabra señala la santidad de Dios y lo resume en esta frase del Santo de Israel. Es decir, Dios es un Dios santo y eso se relaciona con su pueblo de Israel. Y eso también tendrá implicaciones espirituales para nosotros conforme avancemos en el estudio. El Santo de Israel, la santidad de Dios manifestada a su pueblo de Israel. Salmo 71, verso 22. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda. Te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con la lira. Y aquí hay una relación de la santidad de Dios con el acto congregacional de la alabanza. El pueblo de Dios se congrega a alabar al Señor y uno de los pensamientos que debe estar en nosotros es la santidad del Dios al que adoramos. Por eso dice que al Santo de Israel le cantaré salmos con la lira. Isaías 43:15. Yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Y nuevamente el texto enfatiza la misma realidad. La santidad de Israel se relaciona, se manifiesta en el pueblo. Hay una consideración en el pueblo de un Dios santo. La santidad de Dios tiene que ver con su pueblo Israel. Job, capítulo 6, verso 10. Aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Seguramente en una de las historias de sufrimiento y aflicción más profundas y dolorosas de la palabra, me cuesta imaginar otras. Por supuesto que la mayor de todas es la pasión de mi Señor Jesucristo. Pero en esta historia de Job, en medio de esa profunda aflicción, él se aferra, se amarra a su certeza de la santidad de Dios. Dice, en medio de mi implacable dolor, me queda este consuelo, no haberme apartado ni negado las palabras del Dios Santo. Saben, Job es un patriarca, un padre de la fe. Job demuestra la importancia de nuestra certeza de la santidad de Dios en medio de la aflicción. No sé, mi querido hermano, si tú estás atravesando un momento difícil, pero recuerda que no importa la implacable tribulación, el dolor terrible y profundo, Dios es santo. Aférrate a la santidad del Señor. El Antiguo Testamento manifiesta y enseña con una claridad total la santidad del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que esa santidad del Dios de Israel es manifestada en Jesús. Nuestro Señor Jesús, el Jesús histórico, el Jesús encarnado es tan santo como el Dios de Israel. Acompáñame a leer Marcos 1:24, donde esta doctrina es declarada aún por un demonio. Marcos 1:24 nos dice lo siguiente: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Mira cómo el mismo demonio declara la santidad de Jesucristo. No hay manera, de ninguna forma, de leer la palabra de Dios y no encontrar como una doctrina central la santidad de nuestro Señor Jesús. Mi Señor Jesús, el Jesús encarnado tan santo como Dios. El demonio lo declaró.
Ahora escucha las palabras de un ángel en Lucas capítulo 1, versículo 35, hablándole a la Virgen María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, hablándole a la Virgen. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y eso significa que en nuestra lectura del Evangelio, en cada ocasión en que Jesús se denomina Hijo de Dios o es declarado Hijo de Dios por los que le conocieron, se está estableciendo la santidad absoluta de nuestro Señor Jesús. Mi Salvador, el Jesús encarnado, era absolutamente santo. Por eso el autor de la carta a Filadelfia se establece como un primer atributo santo. Su santidad es el primer atributo. Y permíteme compartir un par de textos más, esta vez relacionados con el apóstol Pedro. En su discurso evangelístico de Hechos 3, dice lo siguiente en el verso 14. Dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Aquí hay una forma de enseñanza de Pedro donde les está recordando ese terrible error. Porque en el fondo el gran problema es que aquella multitud que prefirió a Barrabás no reconoció la santidad de Jesús. No vieron ahí que estaba el santo de Dios hecho hombre, la encarnación del Dios mismo. No lo reconocieron. Mi querido amigo, mi querida amiga, no cometas el mismo error al no entender que cuando hablamos de Jesús, que ya vamos a revisar que es tu única esperanza de salvación. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando del mismo Dios, del santo Dios. Mi Señor Jesús es el santo Dios, así lo es a ese nivel. No lo rechaces. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y en este pasaje principalmente, aunque lo veníamos viendo desde las declaraciones del Santo de Israel, la santidad de Dios que cae sobre su pueblo, la santidad del Dios establecida en el Antiguo Testamento se pasa a la santidad absoluta de Jesús y eso nos corresponde también a nosotros. Jesús el que nos llamó santo, sean ustedes santos como Él. Sean santos porque yo soy santo. Y es aquí donde la santidad se vuelve un atributo absoluto de Dios, un atributo absoluto de Jesús y un atributo también, no absoluto, pero atributo también del pueblo de Dios, tuyo y mío. La santidad es una realidad que debemos vivir en nuestra vida. No debemos temer a trabajar en nuestra santidad. No se amolden a los malos deseos que vivían antes. La santidad de Jesucristo, el autor de la carta de Filadelfia, tiene implicaciones en tu vida y en la mía. Son un modelo, un marco de referencia de la santidad que nosotros debemos vivir. Sí, el creyente que entiende la santidad de Jesucristo entiende que debe luchar contra el pecado y vivir en santidad. El segundo atributo que se establece acerca del autor de la carta es el verdadero. Ya vimos el santo. Ahora vamos al segundo atributo, que es el verdadero. Y primero una observación lingüística acerca de este atributo. Aletinos es la palabra en el griego original que describe verdadero y significa o denota lo que es genuino, auténtico y real. Y yo quisiera recordar que esto es un absoluto de la palabra. No es genuino, auténtico o real en la perspectiva humana, es en la perspectiva divina. Jesús es real, Jesús es de verdad. Y también aquí otro tema que tiene que ver con la cristología, y es que nosotros podemos estudiar los atributos de Jesús,
Pero también tenemos que entender que esos atributos se manifiestan en sus actos. Es santo Jesús y santo lo que hace. Permíteme compartir un versículo que me encanta de Apocalipsis, siendo franco, sobre todo porque se relaciona con un himno cristiano que me encanta. Y eso me llena el corazón. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Sí, mi querido estudiante, Jesús es verdadero. Es un atributo que tiene como escritor de la carta a Filadelfia y también como tu Salvador y el mío. Jesús es verdadero. Pero también son verdaderos sus caminos, son verdaderos sus actos, son verdaderos sus designios. Hay una verdad absoluta en Jesús y en todo su ministerio. En Él no hay falsedad, no hay desviación, no hay distorsión. Es un absoluto la veracidad de Jesús. Apocalipsis capítulo 16, verso 7. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y es un tema fascinante, mis queridos hermanos. Permítanme ser inferente a una realidad personal. Infidencia, perdón. De niño, cuando iba a la escuela bíblica de mi edad, me enseñaban: Dios es todopoderoso, omnipotente, está en todo lugar, omnipresente, y todo lo sabe, omnisapiente. Pero saben, mis queridos hermanos, Dios también es justo y también es verdadero. Y aquí está diciendo: justos y verdaderos son tus caminos. En la lista de los atributos del Señor Jesús hay que poner todos los omni que les mencionaba, pero también hay que poner que Él es santo y que Él es verdadero, igual que sus juicios. Hemos visto el primer atributo del autor, que es su santidad. Hemos visto el segundo, que es verdadero. Ahora vamos al tercer atributo que menciona acerca del autor la carta a la iglesia de Filadelfia. Dice: el que tiene la llave de David. Y aquí permíteme hacer una anotación doctrinal. Cuando se habla de la llave de David, se está hablando del ministerio mesiánico de Jesús, es decir, de su ministerio redentor, del plan que se desarrolló para que tú y yo tuviéramos esperanza de salvación. Permíteme leer Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Si tú lees el capítulo 5, los primeros versículos, te encuentras al apóstol Juan en una profunda agonía porque no sabía quién iba a poder abrir los sellos. Bueno, el que podía abrir los sellos, es decir, el que podía establecer, poner en marcha todo el plan de redención, activar la salvación, era el mismo Jesús. Y aquí él menciona: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. La victoria que significa nuestra salvación la obtuvo Jesús. Y cuando se relaciona con las llaves de David, está hablando de la manera en cómo Jesús abrió el camino de la salvación que tú y yo transitamos desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Eso es una realidad del Evangelio. El ministerio mesiánico de Jesús nos abre las puertas, tiene la llave de David para abrir la puerta y que nosotros caminemos a través de la salvación. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana.
Y es que aquí hay un vínculo genealógico con David, que lo podemos encontrar en las descripciones genealógicas de los evangelios. Sí, Jesús es finalmente descendiente de David en la línea genealógica. Pero de lo que está hablando es ministerialmente lo que significa el nacimiento de David. Y es que el león de la tribu de Judá, la raíz y la descendencia de David, tenía el propósito de abrirnos el camino de la salvación. A eso se refieren las llaves de David, de abrir el camino de la salvación. Y hay una manera muy hermosa de entenderlo en un pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que por cierto, a mi gusto, es una de las más hermosas formas en la palabra de Dios para describir lo que significa ser discípulo de Jesús. Leamos Juan capítulo 10, los versículos 7 al 9. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, y una puerta la que permite entrar, la que sostiene dentro. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y es aquí donde yo encuentro una figura del discipulado. Entrar por la puerta es alcanzar la salvación. Esa puerta de Jesús, Él tiene la llave de David para abrirnos la puerta y que alcancemos salvación. Pero ahí no termina, mi hermano. El Señor planea una vida de caminar contigo. Y dice, y dentro de la puerta te moverás con libertad y hallarás pasto. El alimento que el Señor Jesús te quiere dar. Mi querido estudiante de la palabra, no hay mejor rol en la historia que ser discípulo de Jesús. Tener una relación continua, en crecimiento, íntima con Jesús. Nos dio la salvación, gloria a Dios por eso. No lo merecíamos por gracia, pero también te invita a caminar con Él en el viaje más maravilloso de todos, que es ir a través de este valle de la mano de Él, siendo como Él. Eso a mí me encanta. Por supuesto que Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y es que esa puerta que es Jesús, esas llaves que tiene Jesús, es solo con Jesús. Jesús no solamente es nuestro Salvador, es nuestro único Salvador. No hay otras figuras, otros personajes, otras tradiciones, solamente Jesús, el único. Solamente en Él, esa unicidad y ser unigénito Hijo de Dios y ser uno con el Padre y también único Salvador para todos nosotros. Sí, Jesús es el personaje central de toda la historia. Hechos capítulo 4, verso 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Si tú no tienes una relación con ese Jesús real, santo, que tiene las llaves, verdadero, no puedes alcanzar la salvación. Si no estás seguro, mi querido hermano, de tener esa salvación, al terminar este estudio vamos a hacer una pequeña oración para que tú puedas abrir tu corazón a Jesús. Sigue atendiendo la palabra. El Espíritu Santo está trabajando en ti porque Él es el que nos lleva a la salvación. Ya hemos hablado del autor de la carta, que es Jesucristo, como el santo, como el verdadero y como el que tiene las llaves de David. Y permíteme repasar un último atributo. El que cierra y nadie puede abrir. Y el que abre y nadie puede cerrar, dice esta carta acerca de su autor, Jesús. Isaías capítulo 43, verso 13. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Y a mí me conmueve, me conforta y me ministra entender que la obra de Jesús es indestructible como Él. Y esa obra, mi querido hermano, incluye lo que hizo por mí en la cruz, mi salvación. Yo le doy gracias a Dios
porque la salvación depende de lo que Él hizo y no de lo que yo he hecho. Si no fuera así, no tendría esperanza de salvación. Ese es el sentido del Evangelio. La salvación es del Señor. Él la ejecuta, Él la entrega. Y sus obras nadie puede desbaratarlas. Lo que Él cierra, nadie abre. Lo que Él abre, nadie cierra. Son los absolutos de Dios que ha entregado a Jesucristo. Son los absolutos de Jesucristo. Jeremías capítulo 18, verso 6. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Y es que ese moldeo, más que moldear, ese absoluto control que tiene el alfarero sobre aquello que está haciendo, describe muy bien la manera en que Dios gobierna y controla absolutamente nuestro actuar. Y que su voluntad no puede ser cambiada ni puede ser destruida. Termino nuestro estudio de hoy con el pasaje de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder. Debo decir esto con profunda solemnidad, mi querido amigo, mi querida amiga. La única forma en que podamos alcanzar la salvación es a través de Jesús, el autor de esta carta. Sí, el Jesús santo, el Jesús verdadero, el que tiene las llaves de David y también el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abra. El tener una relación con Jesús es mi responsabilidad ministerial, invitarte a que confirmes que le has abierto tu corazón a Jesús. Si no lo has hecho antes, mi querido estudiante, detente un momento y acompáñame a hacer una oración genuina de fe, entendiendo que somos pecadores y necesitamos la relación con ese autor de esta carta, que es Jesús. Y tú puedes decirle: Señor, me arrepiento de mi vida sin ti. Te agradezco que tu Hijo muriera por mí. Jesús, ven a mi vida. Gracias porque tu Espíritu me llevó a ti. Ahora confirma tu salvación en mí. Dame la certeza de que soy hijo tuyo. Si tú has hecho una oración con fe de esta, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Me encanta estudiar la palabra de Dios. Y aún en medio de un libro como Apocalipsis y en medio del mensaje a las 7 iglesias, el personaje principal de todo sigue siendo el Señor Jesús. Recuerda, mi querido hermano, si quieres comunicarte con nosotros, hacer algún aporte, presentar una pregunta o simplemente reportar tu audiencia en nuestros programas de estudio de la palabra, escríbenos a viviendolapalabra@life.cr. Será un gusto recibir tu correo, poder contestarte y sobre todo bendecirte y orar por ti. Que Dios te cuide, mi querido hermano, el Dios santo, justo, verdadero, que tiene las llaves, cuide de todos nosotros y que su Hijo Jesús sea nuestro Salvador. Bendiciones.